Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos una muy cordial bienvenida, un saludo. Gracias por estarnos escuchando a través de Comunidad Radio, a través de nuestra página de internet. Y pues ya saben, como siempre, les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos. El teléfono en cabina es 608-3652 y a través de internet la página es www.tjcatólico.com. Pero bueno, antes de iniciar vamos a ponernos en la presencia de Dios para darle gracias por estos momentos de compartir con ustedes. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque eres tú quien nos permite una vez más estar aquí para compartir esta enseñanza que nos habla acerca de nuestra vida matrimonial, acerca de nuestra vida como familia, como padres, como hijos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva, el que nos vaya llevando a través de este compartir. De antemano, pues te damos gracias porque sabemos que nos escuchas. Te pedimos muy especialmente por aquellos matrimonios, por aquellas familias que se encuentran desavenidos, que están pasando por serias dificultades. Señor, compadécete de nosotros. Queremos ser felices. Tú nos has creado para ello y te pedimos, Señor, tu misericordia. Y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas. Gracias. Amén. Amén. Pues bien, nuevamente es invitarlos, hermanos, para que pues nos acompañen. Gracias porque sabemos que están ahí siguiéndonos a través de esta serie de programas, que pues el objetivo es hacernos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como personas, en esa cercanía con Dios. Y pues los teléfonos ya se los hemos brindado y se seguirán repitiendo. Como siempre, pues darle las gracias por acompañarnos, gracias por estar aquellos hermanos que son fieles a esta programación y sobre todo a este programa Alianza de Amor. Un saludo muy fuerte, muy cercano para aquellos que nos siguen. Por ahí la mamá de Dani, Lupita, gracias si nos está escuchando. Y pues aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes estos programas que nos hablan. Estamos hablando acerca de lo que es una escuela, la escuela del perdón. Y vamos a continuar con estos temas. Sí, y recuerden, queridos hermanos, que hemos estado revisando durante las últimas semanas el curso de Educar para el Perdón. ¿Por qué lo hemos estado revisando? Pues porque es importante aprender a perdonar. Recuerden que los fundamentos o los pilares principales de una vida matrimonial pues precisamente son el amor y también el perdón. Hemos visto que en la vida diaria, en muchas de las ocasiones a través de las relaciones podemos en muchos momentos y por muchas circunstancias a lo mejor sentirnos lastimados, heridos, a veces hasta sin que el otro se dé cuenta puede herirnos y ocasionarnos que nosotros en determinado momento podamos llegar a sentir rencor, resentimiento, odio hacia una persona. Entonces hemos estado revisando pues las consecuencias para quien perdona, y en el programa anterior revisábamos que una de las cuestiones más importantes para iniciar este proceso del perdón es modificar los sentimientos negativos hacia la otra persona, convertirnos en un intercesor y pedir por aquella persona, ponernos ciertamente en sus zapatos y empezar a comprender un poquito el por qué a lo mejor en determinado momento se dio la situación en la que nos lastimó o nos hirió. Veíamos también que perdonar y olvidar no son lo mismo, no es la misma cosa, que el perdón consiste en una decisión de la voluntad, en cambio la acción de olvidar tiene lugar en el ámbito de la memoria, y veíamos que muchas veces tomamos la decisión de querer perdonar, pero no rápidamente olvidamos el suceso que nos lastimó, y esto es algo que nosotros debemos de saber que es también parte del proceso de llegar al perdón definitivo. Y veíamos que es importante aprender a perdonar
propiamente como Dios lo hace. Incluso hicimos una oración de sanación interior pidiendo que Dios nos dé su gracia para que nos ayude a perdonar a todo aquel que nos ha lastimado, e hicimos un recorrido a través de nuestra vida y a través de las relaciones que hemos enfrentado en las diferentes etapas de nuestra vida, para así poder perdonar a cualquier persona que nos haya ocasionado una herida. Y el día de hoy pues vamos a empezar a revisar lo que es el misterio del perdón y el por qué perdonar. ¿Por qué perdonar? Esta pregunta, hermanos, tiene su lógica. Y podríamos pensar, si es tan difícil perdonar al menos ciertas ofensas, ¿qué necesidad tenemos de hacerlo? ¿Vale la pena? ¿Qué beneficios trae consigo el perdón? En definitiva, ¿por qué habremos de perdonar? Ciertamente, pues sabemos que no es fácil el pedir perdón cuando de repente o nosotros hemos ofendido o hemos recibido alguna ofensa. No es tan fácil, y pues entonces nos preguntamos, ¿por qué perdonar? Bueno, el primer motivo que probablemente vendrá a la mente es que cuando perdonamos nos estamos liberando de la esclavitud producida por el odio y el resentimiento, para así recobrar la felicidad que había quedado bloqueada por esos sentimientos. Ese sería un primer motivo por el que vale la pena perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos estamos liberando de la esclavitud que produce ese odio que estamos guardando, ese odio que se produjo por la ofensa, por la herida recibida, el resentimiento, y a través de perdonar, pues vamos a recuperar la felicidad que había quedado bloqueada por esos sentimientos. Algo que vendría a ayudar mucho es darme cuenta que sentir el resentimiento hacia otra persona, he depositado mi felicidad en manos de esa persona. Cuando yo he sentido resentimiento, estoy sintiendo resentimiento, pierdo mi felicidad. Y entonces eso quiere decir que mi felicidad está en las manos de aquella persona a la que necesito perdonar. Por lo tanto, pues debe moverme para recuperar esa felicidad que tengo perdida, el brindar el perdón, tratar de sanar de ese resentimiento. Le he conferido entonces un poder muy real hacia mí, a la otra persona que no estoy perdonando. Volveré yo a ser libre cuando tome en mis manos la responsabilidad de mi propia felicidad. Esto normalmente quiere decir que debo perdonar a la persona con la que estoy resentido. Debo liberar a esa persona de la deuda real o imaginaria que me debe. Y debo liberarme a mí mismo del elevado precio del constante resentimiento. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de deuda real o imaginaria es porque muchas veces, pues sí pudo haber sido una ofensa realmente que sucedió, pero muchas de las veces son cosas que nosotros pensamos, que las imaginamos, y quizás ni siquiera la otra persona tuvo la intención de ofendernos. Entonces, debemos tratar en lo posible de liberarnos de esa deuda, ya sea real o imaginaria. Y entonces me voy a liberar a mí mismo y podré, pues, nuevamente recuperar la felicidad. Sí, recordar que el perdón es fuente de felicidad y que solamente así recobraremos la paz del alma. Otro de los motivos, yo creo que este primer motivo, ¿verdad?, es un motivo muy importante, el volver a sentirnos libres, el no sentirnos esclavizados a un sentimiento negativo. Pero también tiene mucho sentido perdonar en función de nuestras relaciones con los demás. Las diferencias con las personas que tratamos y queremos forman parte ordinaria de esas relaciones. Algunas veces tales diferencias pueden convertirse en agravios que duelen más cuando provienen de quienes más queremos. Por ejemplo, de los padres, los hijos, el cónyuge, los amigos o las amigas. Sí, es cierto. Dependiendo, todos los seres humanos somos diferentes, ¿verdad? Y a veces
se pueden dar ciertos roces precisamente por esas diferencias. Entonces nosotros como seres humanos debemos aprender a aceptar al otro como es y no sentirnos agraviados fácilmente cuando el otro a lo mejor actúa de determinada manera que no va de acuerdo con nuestra sensibilidad. Entonces ahí debemos estar conscientes que el otro también es diferente. Si existe la capacidad y la disposición de perdonar, estas situaciones dolorosas se superan y se recobra el amor a la amistad. En cambio, si no se perdonan, el amor se enfría o incluso puede quedar convertido en odio, y la amistad, con todo el valor que encierra, puede perderse para siempre. Si nosotros no comprendemos que todos los seres humanos somos diferentes y que a lo mejor nuestro prójimo está pasando un momento difícil, un momento en el que a lo mejor la situación se le salió de la mano, a lo mejor en determinado momento se enojó, se exasperó y nos lastimó, y nosotros no comprendemos esta situación tal y como es, pues lógicamente tenderemos a perder la amistad de nuestro amigo o de aquel con el que nos estamos relacionando, y entonces la amistad, como dice nuestra enseñanza, quedará en nada, ¿verdad? Se nos olvidará fácilmente. Sin embargo, si nosotros tenemos la capacidad y la disposición de comprender al otro que va a pasar, pues lo vamos a entender en determinado momento y la situación no pasará a mayores. Entonces, nosotros en nuestra alma no nos quedaremos resentidos ni lastimados, sino antes bien comprenderemos la situación, el por qué sucedió aquella circunstancia, y yo estoy dispuesto entonces a perdonar y a volver a empezar mi relación con aquella persona. Pero, queridos hermanos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos aquí compartiendo con ustedes en vivo en esta ocasión. Y queremos, antes de continuar con nuestro programa, recordarles, hermanos, pues que estamos en tiempo, bueno, ustedes dirán, siempre están en tiempo de solicitar la ayuda. Pues sí, ciertamente, esto sabemos que la radio genera un gasto y pues ocupamos de su colaboración. Así de que queremos invitarlos, exhortarlos para que colaboren con nosotros y esta programación de Koinonia Radio siga adelante, saliendo al aire y a través de internet. Los vamos a darles enseguida las cuentas a las que ustedes pueden muy generosamente apoyarnos con su colaboración. Aquí en México, en Tijuana, son 2 cuentas de Banamex en los mercados OXXO. Cualquier OXXO que quede cerca de tu casa, tú puedes dirigirte allí y decir: deseo hacer un depósito en cuenta Banamex en favor de Koinonia Radio. Los cuentas son, la primera de ellas, 4766 8402 2088 1291. La vuelvo a repetir: 4766 8402 2088 1291. Esa es una de las cuentas en Banamex. La otra sería 4766 8403 2218 3992. La repito una vez más: 4766 8403 2218 3992. Y en Estados Unidos podemos también hacer nuestro depósito a lo que sería el Banco de América, Bank of America. La cuenta está a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, y el número de cuenta sería el siguiente: 3250 13 78 84 47. Repito nuevamente, la cuenta en Estados Unidos en el Banco de América: 3250 13
78 84 47. Dios les va a retribuir, hermanos. Ayúdenos para que esta programación siga adelante. Y bien, estamos viendo el por qué debemos nosotros perdonar en nuestra vida, en esta vida. ¿Por qué como esposos, como padres, necesitamos nosotros dar esta enseñanza y practicarla a la vez en nuestros hogares con nuestros hijos? Y por supuesto, pues no solamente en esos ambientes, sino también donde quiera que nos movemos. Veíamos entonces cómo hay ciertas razones humanas, ciertas razones que nos van a llevar al perdón, y esas razones son convenientes para nosotros. Pero aparte de estos motivos humanos que ya hablábamos en el primer segmento, motivos para perdonar, existen razones que podríamos llamar sobrenaturales, porque estas se llaman así sobrenaturales porque derivan de nuestra relación con Dios. De ninguna manera estas se van a contraponer con las anteriores, con las razones humanas, sino más bien van a venir a reforzar y a complementar las razones humanas por las que debemos de perdonar. Hay algunas situaciones extremas en las que los argumentos humanos muchas veces ya resultan insuficientes para poder perdonar, como que ya no nos convencen, sentimos que eso no tiene nada, no tiene importancia, y entonces se hace necesario recurrir a este otro nivel, que es un nivel ya más trascendente, para encontrar el apoyo que nos hace falta en cuanto a dar un perdón. ¿Cuáles serían estas razones? Sí, muchas veces pensamos que no hay una justificación para perdonar al otro y, por ejemplo, como lo que decíamos hace un momento, ¿verdad?, de liberarnos de la esclavitud o de perdonar para mejorar las relaciones con los demás. Es entonces, queridos hermanos, cuando debemos de recurrir a esos motivos sobrenaturales que ahorita vamos a empezar a revisar. Y estos motivos sobrenaturales de ninguna manera se contraponen a los anteriores, sino que los refuerzan y los complementan. Hay algunas situaciones en las cuales los primeros resultan insuficientes. ¿Cuáles serán estas razones? Primeramente, Dios nos ha hecho libres y por tanto capaces de amarle o de ofenderle mediante el pecado. Sí, es cierto, Dios nos dio el libre albedrío y nosotros podemos tomar la decisión tanto de amarle como del quererle ofender a través del pecado. Si nosotros optamos por ofender a Dios, Él nos puede perdonar si nos arrepentimos, pero para ello ha establecido una condición, y esta condición es que antes perdonemos nosotros al prójimo que nos haya agraviado. Yo creo que todo el mundo sabemos esto, ¿verdad? Que primeramente nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo que nos haya lastimado o agraviado. Como lo repetimos en la oración del Padre Nuestro, cuando nosotros decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero nosotros también podríamos, aún a pesar de que decimos esto, ¿verdad?, que lo repetimos, pues muchas veces, frecuentemente durante nuestra vida y durante la asistencia, sobre todo aquellos que somos comprometidos, cristianos comprometidos, podríamos preguntarnos por qué Dios condiciona su perdón a que nosotros perdonemos. Y aún más, nos exige que perdonemos a nuestros enemigos incondicionalmente, es decir, aunque estos no quieran rectificar. El perdón a la manera de Dios es así, hermanos, no poniendo nosotros condiciones, y aunque ellos no cambien, nosotros debemos tomar la decisión de perdonar. Lógicamente, Dios no pretende dificultarnos el camino y siempre quiere lo mejor para nosotros. Es algo de lo cual nosotros debemos estar convencidos, que Dios, cuando nos da o nos pone una condición para algo, no pretende ponernos dificultades en el camino, sino que quiere lo mejor para nosotros. Él desea profundamente perdonarnos, pero su perdón no puede penetrar en nosotros si no modificamos nuestras disposiciones. Dios, queridos hermanos, no puede actuar en un corazón endurecido, lleno de resentimiento, lleno de otras cosas negativas. Dios, que es amor, Dios que es misericordia, Dios que es perdón, no puede actuar en un corazón que está lleno, pues, digamos, de la suciedad del pecado.
Y cuando nosotros nos negamos a perdonar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, el corazón se cierra, se endurece y se hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. Y Dios respeta nuestra libertad. Recordemos que Dios es un Dios respetuoso que respeta nuestra libertad. Y la llave que abre el corazón para que el perdón divino pueda entrar es el acto de perdonar libremente a quien nos ha ofendido. No solo una vez aisladamente, sino incluso de una manera reiterada. Yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y esto nos hace recordar de que en la misma palabra de Dios se nos dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Dios nos llama a un perdón, y un perdón incondicional y continuo. Porque tal vez no es tan difícil perdonar solamente una gran ofensa, pero ¿cómo olvidar las provocaciones incesantes de la vida cotidiana? ¿Cómo perdonar de manera permanente, por ejemplo, a una suegra dominante, a un marido fastidioso, o a una esposa regañona, o a una hija egoísta, o a un hijo mentiroso? A nuestro modo de ver, solo es posible conseguirlo recordando nuestra situación, comprendiendo el sentido de estas palabras en nuestra oración de cada noche. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solamente, hermanos, en estas condiciones podremos ser perdonados. Necesitamos entonces procurar perdonar, dar el perdón a aquellos que nos ofenden, a fin de que podamos nosotros recibir la gran misericordia de Dios en nuestras vidas. Además, Jesús insistió muchas otras veces en la necesidad del perdón. Tenemos el ejemplo cuando Pedro le pregunta si hay que perdonar hasta 7 veces. Le contesta entonces Jesús que hasta 70 veces 7, indicando con la respuesta que el perdón no tiene límites. Pidió perdonar a todos e incluso a los enemigos y a los que devuelven mal por bien. Para el cristiano, estas enseñanzas, hermanos, constituyen una razón poderosa a favor del perdón, pues están dictadas precisamente por nuestro Divino Maestro. Tenemos nosotros que aprender de Él. Él es el Maestro, Él es quien nos está conminando, nos está invitando cada día, y cuando nosotros rezamos ese Padre Nuestro, donde decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues tenemos que aprender de Él definitivamente. Entonces, Jesús es el modelo que debemos nosotros de seguir para quien tiene fe en Él. Para quienes tenemos fe en Él, Él es el modelo, porque no solamente predicó con el perdón, sino que lo practicó infinidad de veces. Vemos que en su vida encontramos abundantes hechos en los que se pone de manifiesto esa facilidad por parte del Maestro de perdonar, lo cual es probablemente la mejor nota que viene a expresarnos el amor que hay en su corazón. Tenemos que aprender, por ejemplo, mientras los escribas y los fariseos acusan a una mujer sorprendida en adulterio, cómo Jesús les va a responder. Pero vamos a continuar enseguida de esta pausa. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, Caminando, y estamos hablando acerca del por qué perdonar. Decíamos que de quien nosotros los cristianos recibimos el ejemplo para brindar, para dar el perdón, es precisamente de Jesús. Jesús es el Divino Maestro, Él es quien nos enseña. Y íbamos a empezar viendo algunos ejemplos de los múltiples que vienen en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, y tenemos este. Mientras los escribas y fariseos acusan a una mujer sorprendida en adulterio,
Jesús la perdona y le aconseja que no peque más. También cuando le llevan a un paralítico en una camilla para que lo cure, antes le perdona sus pecados. También tenemos el otro ejemplo, cuando Pedro le niega por 3 veces. A pesar de las advertencias, Jesús lo mira, lo hace reaccionar y no solamente le perdona, sino que le devuelve toda confianza, dejándole al frente de la iglesia. Y el momento culminante del perdón de Jesús va a tener lugar, hermanos, en la cruz, cuando eleva su oración por aquellos que le están martirizando, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos cómo estos ejemplos nos hablan de esa gran capacidad, de esa gran misericordia por parte de Dios, que a pesar de que no le estaba yendo tan bien, no era tan favorable el momento, supo perdonar. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque su ser divino lo impulsa a esto, y con ello nos viene a nosotros a enseñar cómo debemos también brindar el perdón. La consideración de que el pecado es una ofensa a Dios, que la ofensa adquiere dimensiones infinitas por ser Dios el ofendido, y a pesar de ello Dios perdona nuestros pecados, cuando ponemos lo que está de nuestra parte, nos va a permitir ver la desproporción tan grande que existe entre ese perdón divino y el perdón humano. Por eso resulta que, muy lógico, el siguiente consejo: esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te perdona Dios a ti. Ahí es cuando nos damos cuenta de veras de nuestra pequeñez, ¿verdad? Y de que nosotros incluso podemos caer en lo mismo de aquellos que nos han ofendido. Y que Dios, sin embargo, a nosotros también nos perdona. Y más de que Dios te perdona más a ti, incluye el aspecto cuantitativo, es decir, las innumerables veces que hemos ofendido a Dios y Él ha estado dispuesto a perdonarnos. Por eso este argumento tiene valor perenne, cualquiera que sea la magnitud de la ofensa que hayamos recibido y el número de veces que hemos sido agraviados. O sea, el perdón es por siempre. Pero ¿hasta dónde perdonar? Hay ofensas que parecerían imperdonables por su magnitud, por recaer en personas inocentes o por las consecuencias que de ellas se derivan. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Esta persona era inocente y esto no se puede perdonar. O por las consecuencias que aquel agravio o aquella ofensa pudo haber traído. Humanamente hablando, no encontraríamos una justificación suficiente para perdonarlas. Y es que el perdón es algo que nosotros, hermanos, no podemos entender en toda su dimensión y en todos los casos, con esquemas solamente humanos. O sea, con nuestra cabecita, con nuestra razón, probablemente no lo entenderemos. Solo desde la perspectiva de Dios podemos comprender que incluso lo que parece imperdonable puede ser perdonado, porque no hay límite ni medida en el perdón, especialmente en el perdón divino. El hombre, si realmente desea perdonar, debe estar unido a Dios, debe vincularse con Él. Solo así se explica, por ejemplo, el testimonio de Juan Pablo II, que sacudió a la humanidad y que yo creo que muchos de nosotros podemos recordar, cuando a los pocos días del atentado del 13 de mayo de 1981, en cuanto salió del hospital, visitó personalmente a su agresor, Ali Akka, lo abrazó y posteriormente comentó: le he hablado como se le habla a un hermano que goza de mi confianza y al que he perdonado. Esa manera de perdonar, queridos hermanos, es como perdona Dios. Y esta universalidad del perdón incluye también aquellas ofensas que más nos cuestan perdonar, las que padecen las personas que más amamos. Emocionalmente experimentamos en estos casos que si perdonamos a quienes han cometido el abuso, estamos traicionando el afecto que sentimos hacia la persona
que se le ha ofendido. Pero una vez más será preciso no dejarse llevar por el sentimiento y tratar de distinguir el afecto que sentimos hacia ese ser querido y la acción de perdonar. Y en la medida de nuestras posibilidades procuraremos concretar el amor buscando el bien de ambas partes. De quien ha recibido la ofensa llamamos naturalmente mediante la ayuda y el afecto que le convenga, de quien ha cometido la ofensa a través del correctivo que le facilite ratificar su conducta. Sí, porque de alguna manera nosotros pudiésemos llegar a sentirnos ofendidos cuando ofenden a alguien que nosotros queremos, alguien cercano. Entonces entramos dentro de ese círculo. Entonces nosotros, que somos los que estamos en medio, debemos entender y comprender tanto a uno como al otro. A uno apoyarlo, ayudarlo a que salga de aquella situación, pero también podemos ayudar al que cometió la ofensa mediante alguna medida correctiva o ayudándolo, exhortándolo a que no lo vuelva a hacer. La ausencia de límites y medida en el perdón va a incluir también volver a perdonar cada vez que la ofensa se repita. La frase de Jesús, hasta 70 veces 7, tiene este sentido. Perdonar siempre significa que cada vez que se repite el perdón es como si fuera la primera vez, porque lo pasado ya no existe, ya olvidamos, se supone que ya hemos perdonado, entonces lo pasado ya no existe, porque todas las ofensas anteriores fueron anuladas y ya han sido borradas del corazón. Sí. Así es como tendría que ser el perdón que damos nosotros. Sí, nosotros debemos de tomar la decisión de perdonar independientemente de lo que nos dicte nuestra memoria. Podemos seguir recordando el suceso, pero este suceso, conforme nosotros hemos tomado esta decisión de perdonar, se irá borrando. Debemos también, hermanos, no confundir el perdón con la codependencia. Es cierto que debemos perdonar hasta 70 veces 7, es una realidad que debemos estar perdonando todas las veces que somos ofendidos. Sin embargo, también debemos ser cautelosos y conscientes de la dignidad de nuestra persona, de la protección y de la salvaguarda de nuestra integridad, así como de la protección y salvaguarda de la integridad de personas que están a nuestro cuidado. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De ser cautelosos. Se nos invita, se nos convoca a brindar perdón las veces que sea necesario, pero tenemos que ser cautelosos, estar siempre cuidando la dignidad de nuestra persona y la dignidad de aquellos que están a nuestro cuidado. Es importante entonces cancelar una deuda moral, pero esto no significa que debemos exponernos a un peligro constante y latente. Sí, en esto de no confundir el perdón con la codependencia existe un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona agrede repetidamente de una manera violenta y física a nosotros o a personas que estén a nuestro cuidado, tal vez como efecto de alguna adicción padecida por el agresor, es importante cancelar la deuda, o sea, perdonarla, la deuda moral, para estar en paz con aquella persona y con Dios, así como con nosotros mismos. Pero es preciso tomar las precauciones y las medidas que sean necesarias para nuestra protección. Incluso, si es necesario, apartándonos del agresor y a veces hasta cortando la relación con esa persona porque pudiera ser peligroso. Es un ejemplo, ¿verdad? De que no debemos caer en esa codependencia, de no confundir el perdón con la codependencia, con acostumbrarnos a que aquella persona nos esté agrediendo, nos esté ofendiendo y pues nosotros por estarlo perdonando sigamos ahí expuestos. Entonces, volvemos a repetir, no debemos confundir el perdonar 70 veces 7 con una actitud de codependencia en la que dependamos para vivir como una adicción, porque se puede llegar a tornar en eso, en una adicción donde vamos creando una relación enfermiza, quizás de la persona que nos está lastimando, ofendiendo continuamente, puede ser que esté mal en de algún trastorno mental, que esté actuando así por alguna dependencia al alcohol, a la droga, qué sé yo, a diferentes situaciones. Necesitamos cuidarnos de eso.
vamos a ver que la persona que nos está agrediendo y nos pone en riesgo, pues es un peligro, es un riesgo para nosotros. Debemos recordar que Dios quiere que perdonemos en primer lugar por nuestro propio bien, para que no carguemos con ese peso del resentimiento que viene a nublar nuestra paz interior y nuestra relación con los demás y con Dios mismo. Al mismo tiempo, Dios quiere que se respete nuestra integridad. Entonces, hermanos, debemos tener este cuidado también, ¿verdad? De no caer en esa confusión de pensar que, pues es que Dios me pide que sea bueno, Dios me pide que perdone. Sí, es cierto, pero debemos cuidar nuestra integridad como personas. Debemos cuidar la integridad de las personas que viven con nosotros y que están a nuestro cuidado, y no hacernos víctimas y caer en esta situación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos revisando el por qué perdonar. Y veíamos que nuestro modelo pues es el maestro. Jesús es el maestro que nos enseña cómo perdonar. Porque si perdonas en el nombre de Cristo, querido hermano, debes hacerlo como Él. Que puedes en determinado momento llegar a pensar que es difícil, pero hay que intentarlo porque Cristo quiere perdonar y el hombre necesita ser perdonado, y tú puedes dar ese perdón. No te canses de perdonar como Cristo, aunque falte mucho para igualar al modelo que Él nos da. No te canses, y si además lo tratas de hacer como Él lo haría 1000 veces, pues Dios te va a ayudar y te va a dar su gracia. Necesitan tus hermanos sentir la mano de Cristo en el hombro, el beso de Dios en la frente, la mano que enjuga las lágrimas. Tú eres esa mano y ese beso de Dios. Intenta hacerlo como Dios. Si perdonas como Él, te perdonarán. Si enjugas lágrimas con idéntica ternura, ellos te amarán. Si les besas en la herida purulenta, sanarán. ¿Suena difícil? Humanamente, yo creo que para muchos de nosotros así será. Pero tenemos que intentarlo, aunque al principio a lo mejor no nos salga tal como lo hizo Jesús. Intenta hasta que seas de verdad ese Cristo en la tierra. Ese Cristo que los hombres odian y que sin embargo necesitan más que el pan y el vino. Te necesitan. No te escondas de ellos, aunque solo en el cielo te lo van a agradecer. Tu corazón debe acostumbrarse a amar y hacerlo con gusto y con amor. Tu corazón debe aprender a perdonar mucho, a perdonar con amor. Si perdonas en el nombre de Cristo, debes hacerlo como Él. Y para poder saber cómo perdona Cristo, queridos hermanos, vamos a revisar algunas de las características de la misma misericordia de Dios. Tenemos un ejemplo, un testimonio de un cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan. En 1975 este cardenal fue nombrado por Pablo VI arzobispo de Ho Chi Minh en la antigua Saigón, pero el gobierno comunista definió su nombramiento como un complot y 3 meses después lo encarcelaron. Durante 13 años este cardenal estuvo encerrado en las cárceles vietnamitas. 9 de ellos los pasó en un régimen de aislamiento, o sea, totalmente aislado. Una vez liberado, fue obligado a abandonar Vietnam, a donde no ha podido regresar, ni siquiera para ver a su anciana madre. Fue presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz de la Santa Sede. Vemos aquí un ejemplo, ¿verdad?, de cómo pues Dios va apoyándonos, nos va
de alguna manera recompensando cuando nosotros padecemos por su causa, y sobre todo cuando aprendemos a estar dando ese perdón, cuando hacemos nuestra la misericordia de Él y también la ponemos en práctica para los demás, para los hombres. Vamos a hablar de la misericordia enseguida, y esta misericordia es la misericordia de Dios. Por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de algunos defectos de Jesús, aunque sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo es el hombre perfecto, no tenía defectos, pero aquí los vamos a ver así por las siguientes razones. Es por como llamarles humanamente, ¿no? Sí. En la prisión, mis compañeros que no son católicos quieren comprender las razones de mi esperanza, dice este cardenal. Me preguntan amistosamente y con buena intención, ¿por qué lo han abandonado? ¿Por qué lo ha abandonado usted todo? Familia, poder, riquezas, para seguir a Jesús. Debe haber un motivo muy especial por su parte. Por su parte, mis carceleros me preguntan, ¿existe Dios verdaderamente? ¿Jesús? ¿Es una superstición? ¿Es una invención de clase opresora? Así pues, hay que dar explicaciones de manera comprensible, no con la terminología escolástica, sino con palabras sencillas del Evangelio, que serían entonces los defectos de Jesús. Un día encontré un modo especial de explicarme. Pido vuestra comprensión e indulgencia si repito aquí, delante de la curia, una confesión que puede sonar a herejía. Lo he abandonado todo para seguir a Jesús, porque amo los defectos de Jesús. Y el primer defecto es que Jesús no tiene buena memoria. Sí, un ejemplo de esto es que en la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón a su derecha. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Si hubiéramos sido nosotros, le habríamos contestado, no te olvidaré, pero tus crímenes tienen que ser expiados al menos con 20 años de purgatorio. Sin embargo, Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él olvida todos los pecados de aquel hombre. Algo análogo sucede con la pecadora que derramó perfume en sus pies. Jesús no le pregunta nada sobre su pasado escandaloso, sino que dice simplemente, quedan perdonados tus muchos pecados porque has mostrado mucho amor. La parábola del hijo pródigo nos cuenta que de vuelta a la casa paterna, prepara en su corazón lo que dirá: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Esto lo vemos en Lucas 15, del 18 al 19. Pero cuando el padre lo ve llegar de lejos, ya lo ha olvidado todo, corre a su encuentro, lo abraza, no le deja tiempo para pronunciar su discurso, y entonces le dice a los siervos que están desconcertados: traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Jesús, como vemos, hermanos, no tiene una memoria como la nuestra. Solamente perdona, y perdona todo, sino que incluso olvida que nos ha perdonado. Sí, el segundo defecto, queridos hermanos, es que Jesús no sabe de matemáticas. Si Jesús hubiera hecho un examen de matemáticas, quizá lo hubieran suspendido. Lo demuestra la parábola de la oveja perdida, en la cual va en busca de esa oveja, dejando a las 99. Una de ellas se descarría en cuanto a estas, hablando de las ovejas, y él inmediatamente va a buscarla, dejando las otras 99 en el redil. Cuando la encuentra, carga a la pobre criatura sobre sus hombros. Para Jesús, 1 equivale a 99 y quizás incluso más. ¿Quién aceptaría esto? Pero su misericordia se extiende de generación en generación cuando se trata de salvar una oveja descarriada. Jesús
no se deja desanimar por ningún riesgo, por ningún esfuerzo. Contemplemos sus acciones llenas de compasión cuando se sienta junto al pozo de Jacob y dialoga con la samaritana, o bien cuando quiere detenerse en casa de Zaqueo. Ahí vemos qué sencillez, sin cálculo, qué amor por los pecadores. Estos son los defectos en cuanto a Jesús, que no sabe de matemáticas. El tercer defecto, Jesús no sabe de lógica. Una mujer que tiene 10 dracmas pierde una, entonces se enciende la lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Lucas 15, del 8 al 9. Es realmente ilógico molestar a sus amigas solo por un dracma y luego hacer una fiesta para celebrar el hallazgo. Y además, al invitar a sus amigas, gasta más de un dracma. Ni 10 dracmas serían suficientes para cubrir los gastos. El cuarto defecto es que Jesús es un aventurero. El responsable de publicidad de una compañía o el que se presenta como candidato a las elecciones prepara un programa detallado, con muchas promesas. Nada semejante en Jesús. Su propaganda, si se juzga con ojos humanos, está destinada al fracaso. Él promete a quien lo sigue procesos y persecuciones. A sus discípulos que lo han dejado todo por él, no les asegura ni la comida, ni el alojamiento, sino solo compartir su mismo modo de vida. A un escriba deseoso de unirse a los suyos le responde: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. El pasaje evangélico de las bienaventuranzas, verdadero autorretrato de Jesús, aventurero del amor del Padre y de los hermanos, pues en el principio es una paradoja porque estamos acostumbrados a escucharlo. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que son perseguidos. Vemos cómo, pues en esto Jesús nos presenta que la vida es como una aventura donde hay que siempre estar confiando en la bondad, en la generosidad de Dios, en su misericordia. Pues bueno, hermanos, terminamos con esto, ¿verdad? Nos faltaría aún más compartir con ustedes y le pedimos a Dios que nos ayude para seguir adelante aprendiendo cómo debe ser el perdón y por qué debemos de perdonar, así como Jesús nos perdona a cada uno de nosotros. Les deseamos pues una feliz noche y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.